Buenas noches amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Úrsula Chamochumbi. Bienvenidos a En la Mira, a esta nueva edición del programa a través del 91.9 de la FM en PBO Radio, la radio con fe. Gracias a la producción de la Coordinadora Republicana, nos pueden ver en el portal La Abeja y en todas las cableoperadoras a nivel nacional. Bienvenidos a este programa que va a ser muy interesante y muy importante. Lamentablemente, uno de los mayores problemas que tenemos en el país, y lo hemos visto incluso, y es lo que es más lamentable, en muchos de nuestros representantes políticos, son los malos padres, ¿no? Los juicios por alimentos, el hecho de dejar a los hijos, a la esposa, al conviviente, a la conviviente, sin protección, sobre todo a los hijos, ¿no? Porque un adulto puede valerse por sí mismo, pero cuando hay niños involucrados ya la cosa cambia, ¿no? Entonces vamos a olvidarnos un poquito de la parte moral, digamos, y vamos a hablar de lo práctico. ¿Qué podemos hacer ante estos casos? ¿Cómo podemos ayudar tal vez a alguna persona que tengamos alrededor con este problema o a nosotros mismos si lo necesitamos? Hemos invitado a la doctora Vania Torres, ella es especialista en Derecho de Familia. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y a sus órdenes para poder atender a su público en todo lo que ustedes deseen. Gracias. Este problema, si bien es cierto, no es precisamente de un solo sexo, no es solamente un problema de mujeres, también a veces es un problema de hombres. Vamos a enfocarnos un poco más en las mujeres, que son las más vulnerables o la población más grande, digamos, que se ve en estos problemas. Porque ¿qué sucede cuando, por ejemplo, un padre no quiere firmar a su hijo? Para empezar por ahí nada más, ¿no? Sabemos que es el padre, pero no quiere hacerse cargo del niño. Bueno, en ese caso lo que se tiene que hacer es un proceso de filiación. Uno tiene que ir al juzgado de familia e interponer la demanda, señalando en este caso quién es el padre del niño y también adjuntando los medios probatorios, que pueden ser fotos, videos, cartas de amor, ¿no? Y todo lo que acredite que ha habido una relación, ¿no? Sentimental o en su defecto la relación misma en la cual se acredita que testigos, ¿no? Que acrediten que había esa relación. Y se solicita ante el juez de familia y se solicita también en la demanda, ¿no? Que se ordene la prueba de ADN al padre. Y él, si una vez que recibe la demanda, en la cual tiene que previamente, al admitirse, se fija fecha de audiencia. Y si no concurre el demandado a hacerse la prueba de ADN y a la audiencia, el juez de inmediato declara judicialmente la paternidad de ese niño. Y desde ese momento, el demandado es responsable de proveer de alimento a su menor hijo. A veces es un poquito tedioso, pero hay que hacerlo para que se acredite el vínculo. Ahora, si por A o B, digamos, la persona... Hay casos en que ha fallecido, ¿no? ¿Cómo demuestro? Entonces, puedo interponer también esa demanda a los abuelos o a los hermanos del presunto padre. Y a través de la prueba de ADN y pruebas sanguíneas se demuestra el vínculo y el entroncamiento familiar. Ya. Más o menos, ¿cuánto puede demorar ese Bueno, estos procesos en realidad toman un tiempo. Lo que es filiación, sí, por lo menos un año, año y medio. ¿Por qué? Porque también hay una prueba, que es la prueba de ADN, que generalmente es un poco costosa, más o menos en el mercado ahorita está algo de 1.000 a 1.500 soles. ¿Y qué pasa cuando la persona no tiene la posibilidad Se solicita de al juez, ¿no?, que la dispensa y él tiene que hacer un trámite ante el Ministerio Público, pero también hay demoras, ¿no?, para poder hacer... Y hacemos que habrá muchas demandas. Sí, muchas demandas. Entonces, en algunos casos, algunas madres desisten en el proceso porque se demora. Pero en otros casos, sí, incluso para acelerarlo, o si tienen las posibilidades, recurrir a un laboratorio particular y el juez, el día de la audiencia, cita al laboratorista que va a hacer la pericia, en este caso va a ser la toma de la muestra de sangre o de ADN del demandado, y con esos resultados es que dicta la sentencia. O sea, también se dan las madres que pueden hacerlo, muchas veces
la demora, el atraso se da, entonces prefieren hacerlo ellas mismas. Hacen un esfuerzo, se hacen un préstamo en la familia y ellas mismas presentan a su laboratorista. Y el juez la admite a trámite. Okay. ¿Qué pasa cuando empieza, bueno, digamos, no existió nunca el problema de filiación, ya el niño está firmado, pero no recibe una pensión, no recibe un aporte económico, una ayuda de parte de uno de los padres? ¿Qué puede hacer el padre afectado? Porque muchas veces hay algunos padres que dicen, oye, pero la mamá puede trabajar perfectamente, tiene todos los recursos, ella puede ir a mantener al niño, ¿no? Y yo doy 100 soles y que esté feliz con eso. Ya, bueno, en este caso tenemos que tener en cuenta lo que establece el Código Civil. Primero, ¿qué son los alimentos? Es todo lo que es indispensable para el sustento, para la recreación, para la educación, para la salud, para la asistencia física, médica y también psicológica. Incluso los alimentos no solamente se ven cuando el niño nace, sino también, también cubre los gastos de embarazo y hasta de posparto. Eso nos dice el artículo 472 del Código Civil y también el artículo 92 del Código del Niño y del Adolescente. Pero ¿quiénes son los que están obligados a prestar los alimentos? En principio son los padres, porque ellos son los que han procreado ese niño, tanto padre y la madre. Ambos, 50% del padre y 50% de la madre. Ahora, generalmente los juicios de alimentos, la mayoría de demandas son interpuestas por la madre porque ella es la que cuida al niño, ella tiene la tenencia del menor. Ahora, el padre tiene que proveer en ese caso. Pero tampoco te podemos dar 100 soles o 50 soles o decir yo no. ¿Por qué? Porque para estos casos el juez toma en consideración como un parámetro la remuneración mínima vital, que a la fecha son algo de 1.025 soles. Entonces, sobre ese punto es que él verifica, por ejemplo, si la madre interpone la demanda y tiene que, en principio, demostrar o señalar dónde trabaja el padre del niño. Si trabaja en una empresa, entonces trabaja en la empresa, el juez solicita un informe a la empresa de las remuneraciones. ¿Para qué? Para que en una medida cautelar dentro del proceso que se llama asignación anticipada se pueda solicitar hasta el 60% de los ingresos del padre. Entonces, en este caso, por eso es muy importante que al momento que interpongan las madres la demanda de alimentos, señalen dónde trabaja el papá del niño. ¿Qué pasa si el papá no trabaja? Si el papá no trabaja... O trabaja informalmente y no está en una planilla, por ejemplo. Si no está en una planilla. En ese caso hay otros indicios. ¿Cuáles son? Se pide una declaración jurada de los ingresos en SUNAT. El juez se puede pedir que a través de juzgado se oficie a la SUNAT si esa persona hace declaraciones juradas de renta, o también se oficia a registros públicos para verificar si tiene algún tipo de ingreso, ¿no? Sea a través de renta de tercera categoría, perdón, registros públicos si tiene algún tipo es propietario de algún bien mueble, inmueble, un carro, todo está registrado. O en su defecto también el juez también oficia pues a la Superintendencia de Bancos y Seguros para verificar si el señor, por ejemplo, dice que no tiene dinero, pero tiene una tarjeta Visa, Mastercard, por ejemplo, de 50.000 soles. Entonces esa persona, ¿no es cierto?, tiene cómo mantener esa tarjeta y por lo tanto es una muestra, un indicio de que nos causa presunción de que tiene ingresos. O sea, no es tan fácil mentirle al sistema, digamos. No, por supuesto, porque en estos casos tenemos la manera de poder hacer las indagaciones. Por eso es muy importante que las madres, al momento que interpongan la demanda, tienen que señalar los posibles ingresos que tenga el padre del niño, ¿no?, y hacer la búsqueda, las indagaciones a través del juzgado. El juzgado manda los oficios y sobre esa base, con esa información es que el juez meritúa y se da cuenta aproximadamente los ingresos que tiene el demandado. Pero estamos, por ejemplo, comentamos hace un momento que era hasta 60% del sueldo del demandado. Sí. ¿Qué pasa si con la responsabilidad de la mamá? ¿Cuál es el monto que la mamá tiene que dar? O en todo caso, ¿qué cosas toma en consideración el juez? Porque de repente la mamá se tiene que quedar en casa cuidando al niño y por lo tanto no puede trabajar.
¿no? Claro, en este caso el juez tiene que meritar primero la obligación alimentaria es de ambos padres. Entonces, si la mamá tiene que quedarse en casa porque aparte de no solamente tiene un niño, puede tener más niños pequeños y tiene que dedicarse al cuidado, corresponde al padre asumir los costos de alimentación y manutención de los hijos. Ahora, sobre esa base, el juez, si la persona, el demandado, tiene unos ingresos de 2.000 o 3.000 soles y no tiene otra carga familiar, o sea, no tiene otros hijos, la madre puede pedir hasta el 60%. Ahora, si el demandado demuestra que tiene otra carga familiar, en ese caso, el juez Maja puede ser o dar una pensión o asignación anticipada del 50%, del 40%, dependiendo también de los medios probatorios ofrecidos por ambas partes. Por eso es muy importante, al momento que se te pone la demanda de alimentos, no se han de presentar el DNI del niño, la partida de nacimiento, señalar dónde domicilia el demandado, sino también adjuntar una liquidación de los gastos. Pero ¿cuánto yo gasto mensualmente en la manutención de mi niño? Puedo gastar 1.000, 2.000 soles, 3.000, dependiendo de los gastos que tenga, del colegio. Ahora, si el niño es mayor, gastos, por ejemplo, de cursos de inglés, computación, todo eso se hace una liquidación previa. Y sobre esa base que yo pido la pensión. Puedo solicitarla en porcentaje o también puedo solicitarla en soles, ¿no? Yo gasto un aproximado de 1.500 soles o 2.000 soles. Y el juez dice, si le corresponde a ambos padres la atención y proveer el alimento a ese niño, sería el 50%, entonces sería 750 para el padre, 750 para la madre, ¿no? Esa es la manera como uno presenta la demanda, ¿no? Y lo ideal es acreditar todos los medios probatorios de los gastos en los que se incurre el menor. Y muchas personas, para evitarse la pelea y de repente porque tienen una relación más o menos saludable con la expareja, dejan que el papá o la mamá aporte, ¿no? Sin tener un documento firmado, sin haber ido a una conciliación, sin hablar de los juicios, porque el juicio ya es la medida extrema, ¿no? Pero, por ejemplo, una conciliación. Entonces, los papás simplemente lo hacen, por decirlo de alguna manera, informalmente, ¿no? El papá pasa todos los meses el dinero, entonces no hay problema, hasta que comienza el problema. Entonces, es bueno que las personas confiemos tanto en estas situaciones en que siempre va a dar el dinero y nunca vamos a tener que reclamar, nunca vamos a tener que llegar a una conciliación o lo que es peor, a un juicio por alimentos. Sí, lo que sucede es que en muchos casos, por ejemplo, a veces las parejas llegan a acuerdos en bien de sus hijos y esto es lo ideal. Y se fija una conciliación, ¿no? Que puede ser extrajudicial, no vamos al juzgado, vamos a un centro de conciliación extrajudicial o a una demuna también y fijamos una conciliación, digamos, de 1.000 soles mensuales que el padre va a acudir a la madre, una pensión. Pero ¿qué sucede ahora en la pandemia? A muchos han perdido el trabajo. Lamentablemente, algunos ya no tienen pues el ritmo que podían antes y por lo tanto sus remuneraciones, sus ingresos son menores y entonces no puede cumplir el demandado. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? El demandado lo que tendría que hacer es recurrir a otra conciliación diciendo, señor conciliador, lamentablemente no voy a poder pagar los 1.000 soles que tenía. ¿Por qué? Porque esta situación he perdido el trabajo, ¿no? Y sobre esa base se llega a un acuerdo, entonces no hay problema pero en el caso de que no se llegue a un acuerdo, se va al juzgado y el juez puede haber dos maneras, puede ser reducción, pero para pedir la reducción de la pensión alimenticia, no solamente se puede basar en que ha perdido el trabajo, sino tiene que haber otras causales. Por ejemplo, la persona está enferma, está con un problema de salud respecto a sus riñones, ¿no? Es una persona, está muy delicada, está haciéndose un tratamiento y no puede, entonces ya por su propia subsistencia ya no puede dar las 1.000 soles, solamente puede dar el 50%, 500. ¿No? O en su defecto también, otra de las maneras de pedir la reducción puede ser que él tenga otros hijos y en ese caso, ¿no? Se hace el prorrateo. O sea, hay diversas razones por las que se puede dar esa situación. Se puede la variación de los ingresos, ¿no? Puede ser mayor o menor, ¿no? Pero siempre es recomendable que haya una conciliación, entonces, que respalde, digamos, lo que han quedado
la decisión que han tomado los, por los supuesto, padres. porque lo que sucede es que a veces uno, bueno, confía en la buena fe, pero no sabemos, pues las personas cambian. Por ejemplo, si pueden ser personas que no se han casado, entonces son separados o en su defecto cada uno vive en su casa, pero uno es papá. Pero de repente la persona, el padre de tus hijos se casa, tiene una nueva familia, tiene nuevas obligaciones. Y si tú no has previsto esa situación, ¿no? Entonces Claro. es algo que va a incidir directamente en la manutención de tus niños. Entonces por eso es preferible siempre tener un documento, un acuerdo, una transacción extrajudicial en la cual uno, pues, yo pueda recurrir a la vía judicial a hacerla efectiva, ¿no? Porque de lo contrario las situaciones cambian y nos quedamos desprotegidas, sobre todo para cautelar el interés superior del niño. Así es. ¿Qué pasa cuando una mamá que ha podido salir adelante, que trabajaba y que tenía ayuda de repente y que se ha dedicado todo el tiempo desde que su hijo nació hasta, no sé, pongámosle una edad, 10 años, a mantenerlo por sí sola? De pronto ya no puede o quiere que el padre se haga cargo. ¿Puede pedir una compensación por esos 10 años o ya no y puede pedirlo solamente hacia adelante? En este caso se solicita los alimentos a partir de la interposición de la demanda. Lo anterior no. Ha habido muchos casos en que a veces mujeres exitosas o independientes, ¿no? Han tenido una empresa, pero pasa el problema de la pandemia, digamos, y ya no puede, pierde el trabajo o la pequeña empresa que tenía quiebra. ¿Qué hago? Mi niño tiene que seguir al colegio. En esos momentos tengo que yo interponer la demanda. ¿Por qué? Porque también es responsable el papá, porque él lo trajo al mundo conjuntamente con ella. Entonces, en ese caso, ella no puede pedir lamentablemente lo anterior. ¿Por qué? Porque ella asumió en su momento que ella podía responder, pero ahora ya no puede. Entonces, a partir de que se interpone la demanda, sí. Ahí corren se pagan las pensiones de vengada, se dice, desde que interpone la demanda. Antes no, ¿no? Claro, pero estamos hablando de un monto que se va a establecer a futuro, no es un monto que se establece a futuro, pero que contiene también o que incluye también lo que gastó la madre en años anteriores. No, o sea, lo que sucede es que siempre la demanda tiene que ser por ejemplo, los gastos que tiene un niño de 3 años difieren de los gastos de un niño de 12 y 13 años. Entonces, cuando interpongo la demanda, yo presento mi liquidación de gastos del momento actual. Lo anterior ya no. Si no lo interpuse en su momento, bueno, pues... Ya se perdió. Sí, ya fue responsabilidad de o tal vez, como le digo, a veces las situaciones varían. De repente, antes el papá cumplía, pagaba, no tenía por qué interponerle la demanda. Pero hubo una situación que varió y tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, ya depende de cada caso concreto. Pero siempre se cuenta a partir de la interposición de la demanda, de allí para adelante. Ya. Y pongámonos en el caso extremo de que la mamá no logra que el padre aporte para su hijo, no quiere tampoco conciliaciones ni nada y tiene que venir el juicio. ¿Cuánto tiempo demora que una mamá pueda conseguir que haya una pensión al menos provisional? Bueno, en la demanda de alimentos también se presenta conjuntamente con la demanda en un cuaderno cautelar, se llama la asignación anticipada. Por ejemplo, si yo pido una demanda de 2.000 soles, ¿no? En el cuaderno cautelar yo puedo pedir una pensión anticipada de 800 o 1.000 soles, ¿no? Y el juez, merituando los medios probatorios que ofrecidos desde ese momento, en el cuaderno cautelar, me da una asignación anticipada de 800 o 1.000 soles. Desde ese momento, desde que te ponga la demanda, también debo de poner mi medida cautelar de asignación anticipada, conjuntamente, a efectos de que se pueda hacer efectivo. Suponiendo que pasa el tiempo y la persona es renuente, no quiere hacerlo, se resiste, ¿no? En ese caso, ya una vez que tenemos una sentencia que es favorable y si no cumple el demandado, tenemos que solicitar que se pida copia de todos los actuados y se remita a la Fiscalía a efectos de que el fiscal disponga, en este caso, formule la denuncia penal por omisión a la asistencia familiar. Y ese delito, ¿no? Tiene una pena hasta de 3 años. O sea, la persona, por no pasar los alimentos, puede ir a la cárcel. Nuestro Código Civil dice que no hay prisión por deudas, excepto por la pensión de alimentos. Entonces, por eso los padres
A veces se tiene que llegar a esos extremos para que cumpla con pagar la pensión. Tiene que ser denunciados penalmente, si no se van a la cárcel. Así es. Eso es en caso de que, por ejemplo, ya haya una conciliación o haya una sentencia. ¿Solamente la conciliación se puede hacer o tiene que haber una sentencia firme? Ya, a ver, la conciliación tiene el valor de una sentencia. Y yo, para poder lograr que se ejecute esta conciliación, yo interpongo una demanda de ejecución de acta de conciliación ante el juzgado de paz letrado. El juzgado de paz letrado lo que hace es requiere al demandado el pago de las pensiones que no ha cumplido. Y si él no cumple con pagar la pensión, de igual manera remite a la fiscalía para que la fiscalía formule la denuncia penal contra el demandado por incumplimiento de su obligación alimenticia. Entonces, mucho ojo con eso, mucho cuidado con eso, porque no solamente es necesario tener una sentencia firme, también incluso en las conciliaciones. Y eso es algo que se está haciendo cada vez más común, que los deudores de alimentos vayan a la cárcel en determinado momento si es que persisten en esta situación. Ahora, ¿qué puede hacer una persona que no cuenta con los recursos económicos para contratar un abogado, por ejemplo, ¿no? Bueno, existen diversas entidades que prestan asistencia y orientación jurídica, como el Ministerio de Justicia, en el Girón Carabaya, en piso 8, en el 4º piso. Allí pueden asistir las madres que deseen. Hay incluso un directorio de centros de asistencia legal gratuita, los Alegra. Así es, también en Ministerio de la Mujer, también en el Colegio de Abogados de Lima tenemos la Defensoría del Niño, en la Raquel Tábara, en el 4º piso, en el 2º piso ustedes pueden ir, también atienden atienden asistencia gratuita de los abogados en los cuales las pueden orientar. O sea, esas son las entidades en las cuales pueden ir y van a tener una orientación legal gratuita, no les van a cobrar, sobre todo van a poder, pero sin perjuicio de lo que se da. Siempre es necesario que un letrado o un abogado le haga el seguimiento del proceso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la madre puede ir a la página web del Poder Judicial, hay un formulario, lo descarga, lo llena, lo firma y lo presenta a través de la mesa de partes electrónica del Poder Judicial, pero para hacer el seguimiento, para hacer de las audiencias, para hacer la absolución de las excepciones, defensas previas y todo lo que significa un proceso, siempre se requiere la asistencia de un letrado. Siempre es necesario tener un abogado que guíe durante el proceso, sobre todo que nos mantenga informados, porque ¿qué pasa si hay una audiencia y la mamá no acude o el demandante no acude a esa audiencia? Claro. Entonces, eso es importante, ¿no? Por supuesto, eso es vital. Y existen, como ya lo ha comentado la doctora, existen maneras de acceder a esta ayuda legal para personas que no cuentan con los recursos para pagar un abogado, por ejemplo, ¿no? Tenemos sobre todo el directorio de centros de asistencia legal gratuita, que se pueden encontrar en la página web del gobierno y también, como lo comentaba la doctora, en la cuadra 8 de Carabaya, el piso 4. ¿no? Y en el Colegio de Abogados de Lima. Y en el Colegio de Abogados. Entonces existen maneras de tener asistencia legal sin tener que pagar un abogado. Por supuesto. Esto es para las personas que, por supuesto, quien puede pagarlo, de repente conoce un abogado que tiene mucha experiencia, perfecto. Pero para quien no puede pagarlo, también existen alternativas. Eso es bien importante porque muchas veces hay mujeres que no conocen esta información y entonces se quedan pues haciendo esfuerzos sobrehumanos para poder mantener a sus hijos cuando el papá no se quiere hacer responsable, ¿no? Y cuando podrían obtener esta ayuda y no es necesario pues que tengan un gran ingreso. Por supuesto, ¿no? La obligación está y sobre todo hay las herramientas y a través de los medios de comunicación como el suyo, en que se difunde, por ejemplo, los derechos de la mujer y de los niños para poder tener asistencia, es lo mejor que puede haber. Así es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias, amigos, también por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Ya saben, nos pueden seguir en las redes sociales, nos pueden ver el programa también en cualquier momento en el YouTube de la Coordinadora, en CRTV. En Facebook, en Instagram, en Twitter, nos encuentran en TikTok también. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao. Gracias. Petramás te enseña sobre la historia del relleno sanitario modelo del Callao. A inicios del siglo XXI,
el botadero La Cucaracha llevaba malas prácticas como el indiscriminado arrojo de residuos por camiones y una excesiva quema de basura en exteriores. Sumado a ello, se tenía un espacio insalubre, como la chanchería, la pampa de los perros, uno de los mayores peligros ambientales para el Callao. Sin embargo, el fin de esta terrible situación llegó gracias a Petramás, una empresa peruana que se encargó con esfuerzo y dedicación a la rehabilitación y formalización del botadero La Cucaracha, convirtiéndolo así en el gran cambio para la comunidad chalaca, el relleno sanitario modelo del Callao. Este gran reto consistió en transformar un problema que parecía irreversible en una solución y contribución para el cuidado del medio ambiente, convirtiendo el botadero en un verdadero relleno sanitario. Es así como Petramás fue implementando los proyectos más exitosos a nivel nacional a favor del Callao, como su mecanismo de desarrollo limpio y la recién inaugurada central térmica Biomasa Callao, con la cual se genera energía verde a partir de la basura, haciendo de Petramás el equipo líder del Perú en la gestión integral de residuos. Vecino, espero que esta parte de nuestra historia te haya ayudado a conocernos un poco más. Recuerda que nosotros seguimos en la lucha contra el cambio climático. Hasta el próximo Petramás te enseña. Así fue. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso puso fin a la más nefasta patraña contra el régimen democrático constitucional, porque aprovechando el deceso de 2 jóvenes, sin una investigación en serio, se confeccionó un relato tendencioso para inculpar a 3 autoridades que asumieron el gobierno luego de sancionarse la inmoral conducta del coimero Martín Vizcarra por un vasto consenso parlamentario. Con la denuncia archivada, se disipa el discurso panfletario construido por la cúpula estatal y la gran prensa obsecuente para esconder los crímenes de Vizcarra e imputar golpismo a una transferencia constitucional del poder. Entre el llanto de extremistas y caviares, se ha desechado esa pseudo-memoria colectiva destinada a generar un sentido común antirrepublicano, capaz de erosionar las bases mismas de la democracia peruana. Se hizo justicia. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. La ciudad industrial Huachipa Este es el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados y zonificaciones para todo tipo de industrias. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. El 13 de enero del 2023 se declaró en estado de emergencia el distrito de Lurigancho por peligro inminente ante lluvias intensas y precipitaciones pluviales. Ante ello, Petramás, en apoyo a la Municipalidad de Lurigancho Chosica, realizó la limpieza de desmonte, nivelación y descolmatado de los badenes Canoa y Cadena. Durante 3 días consecutivos, junto a sus diversas maquinarias y trabajadores, entre obreros, operadores e ingenieros, con la finalidad de mitigar el riesgo ante el desborde del río Huaycoloro. Se va a llegar a un nivel de 1 metro aproximadamente para que permita el deslizamiento de un posible huaico, en la cual va a concluir en la altura del río Rímaco. Soy la señora Dina Bustos Venancio, soy la presidenta de la Asociación de Vivienda La Encantada de Cajamarquilla. Pues en esta oportunidad agradeciendo al doctor Segarra, porque siempre está comprometido con la comunidad de Cajamarquilla. Estamos eternamente agradecidos y un saludo de la parte de la Asociación de Vivienda La Encantada. Y le damos gracias porque en estos momentos se está haciendo
¿no?, el trabajo de descolmatación de este badén. Gracias, Petramás. Estaremos siempre eternamente agradecidos. En Petramás, nuestro compromiso no es solo cuidar el medio ambiente, sino también a ustedes. Petramás te enseña sobre la historia del relleno sanitario modelo del Callao. A inicios del siglo XXI, el botadero La Cucaracha llevaba malas prácticas como el indiscriminado arrojo de residuos por camiones y una excesiva quema de basura en exteriores. Sumado a ello, se tenía un espacio insalubre, como la chanchería, la pampa de los perros, uno de los mayores peligros ambientales para el Callao. Sin embargo, el fin de esta terrible situación llegó gracias a Petramás, una empresa peruana que se encargó con esfuerzo y dedicación a la rehabilitación y formalización del botadero La Cucaracha, convirtiéndolo así en el gran cambio para la comunidad chalaca, el relleno sanitario modelo del Callao. Este gran reto consistió en transformar un problema que parecía irreversible en una solución y contribución para el cuidado del medio ambiente, convirtiendo el botadero en un verdadero relleno sanitario. Es así como Petramás fue implementando los